Lo que os hablaba de hacer pequeñas piezas multimedia, hemos apostado por una forma de producción orientada a la web, es decir, pequeñas piezas de vídeo que no tienen, digamos, el formato profesional suficiente para pequeñas televisiones locales, que sería el reto que nos gustaría plantearnos, ¿no? Para el canal de tele de Madrid, etcétera, del Metro de Madrid, por ejemplo, cosas así. Eso requiere un equipo y unos materiales técnicos de los cuales no disponemos, pero sí disponemos, y prácticamente, es decir, con poco dinero hoy día se pueden hacer pequeñas piezas de vídeo que se difundan orientadas al consumo web, ¿no? Este es un pequeño ejemplo. El audio parece que falla, pero... Bueno, son sencillas piezas que para su difusión vía web, a través de las diferentes plataformas, pues sí permite un seguimiento, digamos, a través también de los podcasts, etcétera, etcétera, y una mayor difusión de las noticias. La rutina de trabajo que nosotros hemos articulado al final de estos 2 años con respecto al modo de hacer cada cobertura, empieza con un seguimiento de los grupos de investigación, porque una de las dificultades a las que nos vamos a encontrar cuando hacemos periodismo científico desde una unidad de cultura científica es que muy a menudo en la institución no están articuladas rutinas mediante las cuales los grupos vayan a comunicarte lo que están haciendo. Tienes que, como explicaba bien Luisa, ir llamando a las puertas y hacerle seguimiento, saber qué están haciendo. A partir de ahí... Bien, bueno, me dicen que vaya acabando, pues voy a saltarme el tema de la historia, de lo que hemos ido haciendo en estos 2 años. Bueno, hacemos periodismo científico para la mayor universidad de España, una universidad que depende mucho del trabajo a distancia, del trabajo, digamos, distribuido, porque es formación a distancia. Sí me interesaba presentaros la plataforma SPIP, creo que puede ser de utilidad. Nos hemos basado mucho en el trabajo en esta plataforma. Es software libre, código abierto. Lo dejamos para el debate, o si alguien quiere comentarme en cualquier momento, estaré encantado de asesoraros cómo instalarla. Este es un vistazo a la parte privada de gestión de nuestro portal, desde donde lo utilizamos a su vez como, voy a saltarme unas cuantas diapositivas, como plataforma de educación, desde donde el alumnado de nuestro máster en periodismo científico puede hacer sus prácticas, colgar sus artículos y tiene un sistema de foros jerarquizado donde profesores, administradores, redactores pueden debatir cada artículo antes de publicarlo. En este sentido nos ha sido de gran apoyo. Permite interactividad, hay un sistema de publicación abierta en el que otras unidades de cultura científica, otras redacciones pueden enviarnos noticias y lo están aprovechando muchas. Permite un sistema de foros abierto en público, el seguimiento editorial vía canales RSS, permite la suscripción a un boletín todo automatizado, es decir, a nosotros nos ha servido realmente de apoyo. Esta es una sección que acabamos de estrenar en portada, que es la actualidad científica de un vistazo. Automáticamente pasan los titulares de las secciones de ciencia de los principales diarios y canales y se van actualizando minuto a minuto en nuestra portada. Te permite de un vistazo conocer los titulares del día. Bueno, un pequeño gráfico de cómo se ha repartido nuestra audiencia en los últimos años. Como veis, a pesar de que nuestro perfil investigadores en humanidades, las secciones de ciencia son las que llevan mayor peso. Voy a ir terminando para que no me vuelvan a regañar. Este es un ejemplo de los foros internos con los cuales discutimos con nuestros alumnos a la hora de publicar. Y bueno, como plataforma educativa nos ha sido muy útil el sistema SPIP para articular esta web. Y por último, para concluir, otro tipo de trabajos que venimos haciendo desde la Unidad de Cultura Científica y que entendemos que es importante es investigar sobre la propia divulgación, sobre cómo se divulga. En este caso, nosotros el año pasado hemos realizado una investigación que fue la que expuse antes de ayer en una de las mesas, sobre cómo, aprovechando el año de Darwin, cómo el darwinismo ha sido divulgado a través de la ciencia ficción, un trabajo que hemos recogido parcialmente en la revista Endoxa. Y otra de las labores que hemos venido haciendo y que entendemos que es muy interesante es tratar de acercar esos 2 mundos que se supone tan enfrentados y que realmente están necesitados de puentes que los unan, del periodismo y de la ciencia, juntando a investigadores y periodistas en unas jornadas que se realizaron a finales del año pasado, para discutir precisamente estrategias comunes, en este caso eran internas de la UNED, abiertas a todo el mundo, pero para discutir estrategias comunes de salvar, cómo tender esos puentes, cómo salvar esa distancia y articular unas mecánicas más estables de divulgación de la investigación que hacemos en la UNED. Y por último, mantenemos un espacio, un debate televisivo
en canaluned.com, que es la televisión IP de la universidad, titulado Ciencia Ficción también, en el que bueno, procuramos realizar debates, someter digamos, a discusión temas de actualidad científica y es otra más de las actividades que nos dedicamos. Concluyo simplemente planteando una serie de retos y propuestas. Bueno, una actividad que no hemos podido todavía acometer porque básicamente la Unidad de Cultura Científica trabaja una persona que soy yo y entonces, bueno, estamos en la etapa, lo iba a decir cuando iba a contar la historia de la Unidad de Cultura Científica, estamos en la etapa de emancipación, de no depender de la subvención de la FECIT, de la que nos ha permitido levantarnos durante 2 años, incorporar nuevo personal y acometer nuevas tareas como esta. Una tarea que considero importantísima es que la red de unidades de cultura científica comience realmente a coordinarse y a articular trabajos comunes. Hay trabajos como, por ejemplo, el que presentaba Luisa, que considero interesantísimo, es decir, hacer ese tipo de proyectos ambiciosos, de divulgación más entretenida, pues es muy necesario y seguramente excede las capacidades de cada una de las unidades de cultura científica y solo coordinándonos, solo poniendo en común nuestros recursos y nuestra capacidad de trabajar, pues vamos a poder acometer proyectos tan ambiciosos. Yo creo que es un requerimiento urgente. Y sin más, perdonar un poco la exposición acelerada, pero me quedaba sin tiempo. Bueno, quizá en el debate podamos ampliar lo que queráis. Gracias. Muchas gracias. Como vamos bastante mal de tiempo, las últimas dos ponencias, nuevas formas de comunicación y difusión cultural, redes sociales, que la dará Ernesto Caballero Garrido, y pandemia de gripe de la primera plana al museo en 10 días de Francisco Domènech Casteiro, las vamos a pasar a las 4:30 de la tarde en esta misma sala. Y la mesa redonda la desplazaremos un poquitín, media hora hacia atrás, ¿no? Entonces la mesa redonda será aproximadamente sobre las 5. Muchas gracias y disculpen las molestias. Bueno, gracias a los asistentes y ponentes y con esto finalizamos estas ponencias. Oye, un momentico. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. A ver. No lo he metido, lo acabo de hacer ahora mismo. Vale. Lo acabas de hacer, vale. ¿En qué sitio está? A ver. Espera
espérate que ahora viene el ¿Cuántos turno, sois ¿vale? ahora en esta mesa? Sí. ¿Cuántos somos? Son 6 también. 6. 6. ¿Tenéis que cargar presentaciones? ¿Estáis con ello? Estamos en el... Sí, espera un momento. Por favor. Ya lo Oiga, siento. por favor, ay. ¿Qué tal te fue ayer? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Pasé muy bien. Qué bueno. Muy bonito el sitio, muy interesante. No, porque la luz era mala. Pero sí que, digamos, lo dejé preparado para otra vez. Vamos a sobrevolar con helicóptero en alguna zona. Voy a esperar un momento que igual creo que no toca nada. ¿Otra? Vamos poniendo los micros. Venga. Que tiene ganas de subir en helicóptero. Los sitios, cada uno donde... La moderadora que os indique llamo que dónde viene. estáis. Tenemos que trabajar en... Sí. Ah, para lo de... Una de las expediciones, no, una de Susana, las expediciones. ¿conoces ya a todos entonces? no. Sí, claro que sí. Claro. También. Lo del monólogo, ¿a qué hora se va a colocar? ¿De nombre tú cómo eres? Iker. Iker. ¿A qué hora te van dando la...? Y dime aquí dónde está la presentación. De esta mesa redonda, ¿dónde están? Él es Fernando Belizón. No hay ninguna cargada. ¿No hay ninguna cargada aquí? No hay ninguna cargada.
No, porque ha habido un problema con el ordenador y... Ah. ¿Tienes la copia aquí de Sí, esto? lo Ya están está, cargando. vale. Virus. Quítalo, quítalo. Quítalo, te doy otro. ¿Tienes otro pincho? Toma. Y ahora te pregunto, Iker, ¿a qué hora? Este Iker, es nuevo, ese, el primero que he cargado es eso, o sea, espero que no... Es que no, estaban mandadas ya, ¿eh? Estaban mandadas. ¿Sí? ¿Eh? No, está Iker Ay. cargándola. Sí, parece que la tiene él y este hombre Garrido tiene. ¿Sabes qué pasa? Que ha habido un problema con los ordenadores, entonces han tenido que cambiar el ordenador y por eso no están cargadas. La tuya tampoco estará cargada, No, entonces. pero aquí la traigo en la USB también. Sí. Ahí, vamos, espérate, que no veo. Abre esta, me copia esa. Para abrir con este sistema, yo es que tengo mi ratón, soy de los viejos. Para abrir con este sistema es marcar aquí y le das dos veces aquí, ¿no? Sí. Acá está la Pues ya lo he abierto, Vete lo voy a cargando cerrar. si quieres a Héctor Garrido y ya está. la tuya? Sí, ya. Ya te lo voy a... Toma, Fernando. Bien, Gracias. Perdón, ¿eh? Te vayas a caer. ¿Y el Héctor dónde se me ha ido? ¿Esta es? Sí. Héctor. ¿Cuál es? En la que está digo, en PowerPoint. Quedamos ya justo, sí. Si quieres ya se la dejo yo y iros sentando y así... Ah, le tienes que decir. Vale. Gracias. Gracias. Es que... Métele, sí.
buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Empezamos la sesión bajo el título de La ciencia que cabe en un contenedor o en varios. Vamos a tratar de debatir y de debatir de verdad, que podamos hablar entre todos. Acabamos de iniciar con unas imágenes de un proyecto, Mobilab, que pone en marcha la FECIT, el CSIC y la Fundación Padrosa. Es quizá un ejemplo de lo que cabe dentro de un espacio, de un contenedor, pero sobre todo vamos a hablar de experiencias de distintos museos, centros de investigación, para lo cual me gustaría presentaros a las personas que tenemos aquí. Ayer se echaba de menos desde el público a los responsables o personas que están en los museos, en los centros de investigación. Realmente es que teníamos hoy nuestro espacio para poder hablar. Vamos a hablar de museos, de espacios de ciencia, de educación, de público. Vamos un poco a tratar de todo. Vamos a ser breves en las presentaciones de cada una de las personas que me acompañan. En primer lugar, nos va a hablar Héctor Garrido. Héctor es, ante todo y sobre todo, un fotógrafo. Yo creo que a Héctor hablarle de un contenedor le debe dar claustrofobia, por lo poco que le conozco y su experiencia vital. Él es el coordinador del Servicio de Cultura Científica de la Casa de las Ciencias de Sevilla, del CSIC. Ha comisariado innumerables exposiciones relacionadas con temas de cultura científica, pero sobre todo de fotografía. Ha participado en publicaciones, certámenes y ha obtenido innumerables premios. Héctor, te dejamos unos minutos para que nos cuentes tu experiencia. La ciencia que cabe en un contenedor, o varios. Vaya título, dice uno, ¿no? Yo creo que el título es tan amplio que puede dar un poco miedo para un ponente tener que inventar algo de contar sobre esto, porque, bueno, puede irse uno por los cerros de Úbeda. Pero, en mi caso, pues, hay una curiosidad importante, y es que justo cuando recibo la invitación para participar en este congreso, justo estábamos preparando un contenedor. Entonces, puedo hablaros bien de cuánta ciencia cabe en un contenedor. Este es el nuevo proyecto que estamos desarrollando desde varias entidades andaluzas, coordinados por una nueva fundación que se ha creado en Andalucía, Descubre, y en el que participan diversas entidades de divulgación científica andaluzas. Como veis, efectivamente es un contenedor, es un container marino, y bueno, hemos creído que era una posibilidad, una de tantas, para poder llevar la ciencia a sitios remotos, para poder llevarla a sitios donde no llega nunca. Hemos hecho un diseño bastante sencillo. Aquí veis un poco una representación, no está construido, estamos ahora mismo en el inicio del proyecto, que tiene como fecha de inauguración junio. Y bueno, contendrá en este caso una exposición sobre biodiversidad. Como bien sabéis, estamos en el Año Internacional de la Diversidad Biológica y, bueno, nos preocupa mucho, nos preocupan al conjunto de los que lo estamos haciendo y a mí particularmente como diseñador o como comisario de muchas exposiciones, hay algo que me preocupa mucho, que es la cantidad de material que gastamos y que no somos muchas veces capaces de reutilizar. Eso, cualquiera que baje a los sótanos o los almacenes, o vaya a los almacenes de cualquier centro de divulgación, encontrará ingentes cantidades de panelería impresa, de lonas, de publicaciones que no se han servido. O sea, las cantidades de materiales que utilizamos son tremendas y casi nunca pensamos en volverlo a utilizar. Casi siempre van después a coger polvo en un almacén o directamente a la basura. En esa obsesión andamos cuando nos ponemos en marcha con esto del Año de la Biodiversidad, y justamente por ser el Año de la Biodiversidad, con más razón, inventamos este tema del container marino.
Voy a ser todo lo breve que pueda para que tengamos tiempo de debatir, que es lo interesante, pero lo voy a contar en 4 líneas. La cuestión es que sea reciclado todo o casi todo lo que se utilice y que realmente sea reutilizable, o sea, que no sea una etiqueta que le pongamos, sino que sea real. Los containers marinos, cuando se han utilizado durante un cierto tiempo, dejan de servir para el uso que se fabricaron. Se pueden comprar a un bajo precio, se pueden comprar a con bastante poco dinero, incluso con solo 1.500 euros se puede comprar uno bastante deteriorado, ya pagas un poco más y puedes comprar uno que tenga una buena calidad. Y puedes reutilizarlo, puedes darle una nueva vida a algo que realmente no iba a servir probablemente para nada. En este container, además, en estos, porque van a ser varios, y como bien dice el título de la conferencia o del debate, van a ser un contenedor o varios, en este caso varios, vamos a reutilizar material de exposiciones anteriores, que son todos esos carteles que veis en vertical, son unos LEDs retroiluminados, que lo único que hacemos es cambiarle la gráfica. Pero esos LEDs van a quedar dentro del contenedor montados probablemente pues, por años y se irán adaptando las gráficas a los contenidos que queramos ponerle en cada año. De esta forma, también los LEDs los acabamos de reutilizar, venían de otra exposición que teníamos anteriormente, pero fijaros que van a ser reutilizables. O sea, el container con los LEDs dentro serán reutilizables. Para colmo, le vamos a meter energías renovables, o sea, la parte de arriba del contenedor va a llevar placas de energía solar y probablemente llevará un molinete también para energía eólica, que bueno, no producirá toda la que necesita el sistema, pero probablemente ayudará bastante y sobre todo será bastante ejemplificante. Como veis, vamos a hacer una inversión ahora, habíamos hecho inversiones que vamos a ir recuperando con la reutilización y como veis podemos hacer algo que va a producir poco residuo y sobre todo va a ser reutilizable muchas veces. No quiero entretenerme mucho en cada cosa, pero bueno, os voy a presentar pequeños proyectos que tenemos entre manos que veréis que tienen la misma filosofía. Esto es una vitrina que estamos creando para un centro de investigación del CSIC, que es la Estación Biológica de Doñana, y es una vitrina que va a albergar sucesivas exposiciones de las colecciones científicas tan interesantes que tiene este centro y que vamos a ir simplemente variando las exposiciones con un único montaje. O sea, siempre va a haber una nueva exposición. En el caso de la Estación Biológica son colecciones sobre biodiversidad. Una vez hablaremos de colores, otra vez hablaremos de evolución, otra vez hablaremos de... Pero la vitrina será siempre el mismo. En un hall pequeño meteremos esta vitrina que albergará esos contenidos sucesivos. Por tanto, tampoco hacemos un gasto de material. Esto es otra exposición planteada, también a nivel andaluz. Probablemente esta exposición sea solamente para moverla dentro de Andalucía. Y es una exposición que también lleva la finalidad pues, de reutilizar materiales y de que sea reutilizable, cambiando las cartelas, cambiando los vinilos que cubren las cajas y cambiando los contenidos de las pantallas, podremos reutilizarla una y otra vez. Quería presentaros muy brevemente, y así me dará pie a lo que os quiero comentar de esto de la reutilización del material dentro de los contenedores, el nuevo centro, o los 2 nuevos centros de divulgación científica que se han creado en España. Concretamente, los 2 se han creado en Sevilla y los 2 dependen del mismo equipo, del equipo que yo dirijo, que son la Casa de la Ciencia, que depende del CSIC directamente y que se ubica en el Pabellón de Perú de Sevilla, Pabellón de Perú de la exposición del 29. La Casa de la Ciencia es un proyecto todavía, es un proyecto al que le hemos dado vida, o sea, la Casa de la Ciencia ya existe, la Casa de la Ciencia es una realidad y tiene 6 salas abiertas, aunque como veis en el proyecto cuando se acabe pues serán muchas más. Vamos a bastante velocidad y el público nos ha acogido con bastantes ganas. Yo creo que en Sevilla realmente hacía falta ese centro. O sea, hemos notado, con la respuesta del público, hemos notado que la carencia era real. Bueno, y hemos habilitado un edificio que era de 1929, que estaba creado para exposiciones, para la exposición iberoamericana de 1929, lo estamos adaptando a un uso muy parecido, pero en el año 2010. Como veis, actividad muchísima, un flujo de público muy bueno y bueno, ya llevamos programadas muchísimas exposiciones.
y muchísimos actos. Quería dar esta pincelada sobre el uso del teatro, que también nos mostró ayer nuestro compañero Xurxo, no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí. Nosotros lo estamos aplicando en la Casa de la Ciencia también, lo estamos aplicando a diferentes niveles. Esto es una compañía de teatro profesional muy conocida, es un actor de renombre, Roberto Quintana, en este caso, que lo veis ataviado de Galileo. Se está haciendo esta representación porque montamos todo un ciclo alrededor de Galileo y de mujeres astrónomas y tal, y con bastante éxito, tanto de público como de crítica. Estamos hablando de teatro, de realmente teatro, es un teatro que va a caminar en las salas de España, las salas de teatro de España, pero con contenido científico. Es interesante porque realmente vamos a llevar la ciencia a un nuevo contenedor, a los teatros. O sea, también podemos representarla en centros de divulgación, pero se ha creado para teatros. Entonces, bueno, apunto ese nuevo contenedor. Nosotros, en nuestro caso, lo que hicimos fue recrear un teatro en la Casa de la Ciencia. Tuvimos varios días de colgar el cartel de no hay entradas. Y bueno, esta es la Casa de la Ciencia. Y el segundo centro, y ya casi termino, para ser muy breve, es el Foro de la Biodiversidad. Como su propio nombre indica, tiene una orientación clara hacia la divulgación de la biodiversidad, pero que también es ciencia. El Foro de la Biodiversidad es un centro más pequeñito, la Casa de la Ciencia tiene un espacio expositivo cubierto de 3.000 metros cuadrados y descubierto de otros 3.000, zona de jardinería, pero el foro es más pequeñito. El foro son unos 300 metros cuadrados solamente, pero tiene de bueno que está ubicado probablemente en el mejor sitio de Sevilla. Está junto a la Giralda, quienes no conozcáis Sevilla, pues ahí veis la Giralda. Y lo que estáis viendo es una imagen de la terraza del foro, donde se están haciendo también actuaciones de divulgación, y parte de la muralla del Alcázar, incluyendo esos castilletes que veis, es propiedad del foro y patrimonio de la humanidad. Concretamente, si veis en el salón de actos del foro, no sé si se distingue bien, pero hay un arco que es la verdadera puerta del Alcázar, que quedó casualmente encerrado dentro de este edificio, dentro de esta sala, y solamente se puede visitar entrando. Es un aliciente más, es como un gancho a través del cual algunos de los visitantes acceden y les explicamos todo aquello que queramos mostrarles, además. El foro no solamente depende del CSIC, es un convenio conjunto con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Y en el foro hemos creado una sala que es a lo que iba, y ya termino de verdad, una pequeña sala. El foro es pequeñito, como he dicho, en un espacio de 300 metros cuadrados uno puede llegar a pensar, seguramente no podré hacer cosas grandes, cosas que atraigan al público. Sin embargo, tuvimos esta idea y lo que en principio parecía algo a probar, parece que el tiempo nos va dando la razón y que funciona. Es algo que funciona. De hecho, ya hay otras salas en España que han copiado el modelo. Estamos contentísimos de ello. Y es una sala, aquí tenéis la sala en proyecto, es una sala exenta de todo, que solamente cuenta con unas pantallas, con una serie de pantallas que no son pantallas comunes de ordenador, son pantallas de altísima resolución, pantallas de 2K, para los que sepáis lo que es, son pantallas pues de 30 pulgadas, que es lo más que hay, pero tienen 6.000 puntos, de 6.000 píxeles, son pantallas de altísima calidad. Tanta es la calidad que uno lo que está viendo es fotografía. No es como cuando la ves en el ordenador, es mucho más. Si los vierais, los que entendáis de fotografía, sabéis lo que digo. ¿Por qué hicimos eso? Queríamos, en este caso es Foro de la Biodiversidad, y queríamos que los fotógrafos de naturaleza, que son un colectivo muy amplio pero muy exigente, expusieran allí. Pero no queríamos hacer gasto de recursos, no queríamos que cada vez que hubiera una exposición de fotógrafos de naturaleza tuviéramos que imprimir las fotografías, enmarcarlas y después acumularlas en un almacén una vez más. Entonces, también teníamos un problema, que era que la sala era pequeñita y quizás la sala no tenga más de 10 metros de longitud por unos 4 o 5 de anchura o algo así, y queríamos meter cantidad de fotografías. Pusimos estas pantallas de altísima calidad y ofertamos a los fotógrafos de renombre que quisieran exponer. La respuesta fue inmediata. Las pantallas son de tan alta calidad que realmente están encantados de exponer.
¿Cuáles son las virtudes de esta sala? Aquí la tenéis, por ejemplo, exenta, ¿no? Pero la sala se viste cada vez para la exposición que haya. En este caso son fotografías del universo, con motivo del Año Internacional de la Astronomía, pues montamos una sobre el universo fuera del contexto de los fotógrafos de naturaleza. Pero podemos vestirla de lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una de biodiversidad en los 6 continentes. Simplemente cambiando unos vinilos de corte que valen muy poco dinero y cambiando la programación de los ordenadores, que los ordenadores lo que van es lanzando fotografías, insisto, de una calidad pasmosa, podemos programar lo que queramos. Hemos llegado a programar dentro de la sala, por ejemplo, ahí hay una, en este momento hay una sobre el río Tinto, que es un río muy interesante científicamente en el sur de la provincia de Huelva. La exposición que hay programada en este momento del río Tinto muestra 700 fotografías simultáneamente. Van pasando como si fuera un PowerPoint, pero a la vez van fundiéndose con frases de contenido científico, de contenido divulgativo y apoyadas por los vinilos que tenemos en las paredes. Y funciona. La gente pasa, hay gente que pasa horas en la sala viendo las fotografías y el gasto es cero. ¿Y sabéis otra cosa interesante de esta sala? Podemos reprogramar las exposiciones siempre que queramos. Las exposiciones se quedan en el ordenador central, que es un ordenador que controla todo el sistema, y si, por ejemplo, un colegio viene dentro de 2 años, ¡ay, tenemos mucho interés en la exposición del río Tinto, por ejemplo! Pues en cuestión de minutos, salvando los vinilos de corte, que no podemos cambiarlos, pero sí podemos reprogramar con mucha facilidad las pantallas, lo que sale en las pantallas. Básicamente esto era lo que os quería mostrar y deciros que, bueno, con respecto al título de la conferencia, pienso que la ciencia que cabe en un contenedor es la misma que cabe en nuestra imaginación, claro, que el contenedor no debe ser el límite y que la ciencia debe salir, rebosar del contenedor. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias por contarnos tu experiencia, ese espacio, ese contenedor, esa propuesta de discursos expositivos interdisciplinares, ¿no? Utilizando el teatro, bueno, todo lo que nos has contado, que espero que tengamos tiempo para poder debatir. Nos gustaría ahora hablar con Fernando Belizón. Fernando Belizón es doctor en Físicas por la Universidad de Zaragoza. Es además diploma de Astronomía y Geofísica en la sección de Astronomía del Real Instituto y Observatorio de la Armada, del cual es director desde el año 2006. Ha publicado artículos en revistas internacionales, participado en congresos relacionados con tema de la divulgación científica, es miembro numerario de la Unión Astronómica Internacional, de la Sociedad Española de Astronomía. Bueno, sois un centro de investigación, pero tenéis objetos, tenéis cosas que enseñarnos, nos cuentas un poquito, pero pido de verdad brevedad, porque sí que me gustaría que seguro que van a ir saliendo cosas interesantes y poder después debatirlo. Gracias, Fernando. Buenas tardes. En primer lugar, brevemente, 5 minutos que me han dicho que hable no dan para mucho, lo pueden ustedes comprender. Me gustaría, en primer lugar, presentarles de una forma breve, como digo, mi centro, el centro que dirijo, el Real Instituto y Observatorio de la Armada. Está en San Fernando, fue fundado en 1753, en principio se fundó en la ciudad de Cádiz y pasó a San Fernando en 1798, y está, en su origen, está ligado a la astronomía náutica. Ese libro Longitud que vemos por ahí fuera está bastante ligado a la fundación de nuestro observatorio. En la actualidad es un centro de investigación científico que trabaja en los siguientes campos. En astronomía, fundamentalmente en astrometría o astronomía de posición y mecánica celeste. Somos los encargados, además, de elaborar ese almanaque náutico,
El almanaque náutico es una responsabilidad a escala nacional que tenemos, elaborar el almanaque náutico para uso de los navegantes. Somos el patrón nacional de tiempo y frecuencia, es decir, que la hora oficial y legal española se elabora, se mantiene, se custodia y se disemina desde nuestro observatorio. Y también trabajamos en ciencias de la Tierra, en la sección de geofísica, donde trabajamos en sismología, en satélites artificiales, en meteorología y en magnetismo. Simplemente para terminar la presentación del observatorio, diré que es el observatorio astronómico más antiguo de España. También lo es desde el punto de vista meteorológico, sísmico, geomagnético. Publicamos el 4º almanaque náutico en el mundo, el primero en España. Somos el patrón nacional de tiempo y frecuencia. Trabajamos con un sistema de seguimiento de satélites artificiales por técnica láser, que es el único que hay en España. Y además fuimos los primeros en colocar un telescopio de porte mediano en el extranjero. En segundo lugar, y es lo que me trae hoy aquí, es hablarle de la Fundación Descubre, de la cual han ustedes oído hablar, se la han presentado en diversos momentos. En primer lugar, hablar del entorno. Andalucía, la comunidad andaluza, es una región de 8.200.000 habitantes, con 87.000 kilómetros de superficie y 8 provincias, 500 kilómetros de distancia entre Huelva y Almería, que son las más separadas. El Parlamento andaluz creó una ley en el año 2007, el 3 de diciembre, que es la Ley de la Ciencia y del Conocimiento, con la base de que el conocimiento es un bien público y además interesado en fomentar el interés por la ciencia y la participación ciudadana en los asuntos de investigación científica. Al amparo de esta ley surgió la Fundación Descubre, que legalmente se constituyó el pasado día 15 de febrero en Granada. Esta fundación recoge de alguna forma, da continuidad al trabajo realizado por la Red de Espacios de Divulgación Científico y Técnico de Andalucía, RECTA, que llevamos 2 años y medio aproximadamente trabajando. La Fundación Descubre tiene como misión el fomento de la cultura del conocimiento en la ciudadanía y la coordinación e impulso de iniciativas, en definitiva, la divulgación de la ciencia e innovación en Andalucía. Los patronos, pues prácticamente el elenco de entidades implicadas, pues cubren todo el panorama científico de Andalucía. Desde la Consejería de Ciencia e Innovación, Ciencia y Empresa, que es la promotora del proyecto, y el resto de entidades interesantes, como son todas las universidades públicas andaluzas, la Plataforma Solar de Almería, o sea, entidades, como digo, importantes, el Observatorio de Calar Alto, etcétera, hasta un total de 20 parques tecnológicos, Doñana, etcétera, etcétera. La visión de la Fundación es convertirse en punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia y la innovación andaluza. Los valores, nuestros valores, son cercanía y proximidad, eficacia y eficiencia, alianzas, innovación, compromiso con Andalucía, visibilidad y responsabilidad social. Nuestros objetivos: fomentar el interés y la sensibilización ciudadana en torno a la ciencia, impulsar la divulgación de la innovación y el conocimiento, potenciar la imagen pública de la ciencia y la técnica y facilitar el diálogo entre los diferentes agentes sociales del sistema andaluz del conocimiento. Los públicos objetivos preferentes son agentes de divulgación, comunidad educativa y comunidad ciudadana. Las líneas de actuación son análisis y prospectiva, impulso a los agentes de divulgación, ciencia en la calle, ciencia en la red, sumando conocimiento. Más tarde, si hay tiempo, podríamos un poco esbozar algunas de las actividades que estamos implicados en cada una de estas líneas de actuación. Por último, decir que la Fundación Descubre, desde la Fundación Descubre pretendemos acercar la ciencia y la innovación a más de 8 millones de personas que pueden vivir a más de 500 kilómetros de distancias. O somos capaces de concentrar
todo lo que queremos transmitir en un contenedor que podamos mover con facilidad o difícilmente podremos lograr nuestro objetivo. En todo caso, hacemos una firme apuesta por las nuevas tecnologías y lo que no quepa en ese contenedor lo acercaremos por Internet. Si bien tenemos claro que la clave está en conectar la experiencia real con la virtual. Hemos asumido el compromiso de acercar la ciencia y la innovación a la ciudadanía. Si para llegar a ella tenemos que poner en marcha estrategias multicanal, así lo vamos a hacer. Son nuevos tiempos que requieren nuevas maneras. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ya ha salido una palabra que estábamos seguros que pondríamos sobre el debate que vamos a tener, es la red, el trabajar en red. Un ejemplo puede ser de trabajo en red, es el vídeo que nos van a pasar ahora, es muy breve, que con motivo del Año Internacional de la Astronomía, la Agencia Espacial Europea, el Planetario de Pamplona y la Asociación de Planetarios de Alemania realizaron. Se titula Nuevas miradas al universo. Me gustaría que atendierais a este ejemplo de trabajo en red. Hace 400 años comenzamos a ver el universo con nuevos ojos. Nuestros conceptos, nuestro mundo cambió para siempre. Desde entonces han ocurrido muchas cosas. Hemos medido el universo. Hemos descubierto nuevos planetas, soles, galaxias. Y la oscuridad del cosmos es ahora más clara para nosotros. Hoy enviamos satélites artificiales, que son nuestros ojos en el espacio. Exploran el universo invisible. Observan el comienzo del tiempo. Pero todavía queda mucho por descubrir. ¿Cómo nació el mundo? ¿Cómo comenzó el universo? ¿Hay vida allí? ¿Es de lo que pensamos? Con estas nuevas miradas a los confines del universo, veremos lo que nadie antes ha visto. Comprenderemos lo desconocido. Disfruta de este nuevo programa de Planetario Europeo. Acompáñanos en estas nuevas miradas al universo. Bueno, pues vamos a continuar. Hemos introducido la red. Aquí tenemos un ejemplo de persona que trabaja en red, Pablo Trincao. Pablo Trincao es licenciado en Geología por la Universidad de Coimbra, de Portugal, y ha desempeñado una amplísima trayectoria docente en la Universidad de Aveiro y participado en proyectos de investigación. Fue coordinador de la comisión para crear el Centro Ciencia Viva de Aveiro, pero aparte de su trayectoria importantísima en temas de cultura científica y tecnología, es colaborador de la red de centros Ciencia Viva de Portugal. Pablo, ¿nos cuentas un poquito tu experiencia? Buenos días. Em primeiro lugar, vos queria pedir desculpa porque não vou falar nenhuma língua que os outros conheçam. Até porque a língua que eu vou tentar falar não existe de todo, não la vou inventar momento a momento para tentar comunicar com os outros. Se alguém quiser registrar a patente, depois que registrem que será uma língua completamente nova. O segundo problema é que não faço a mínima ideia do que vos vou dizer. Primeiro, porque não sei o que é um contenedor. Me apareceu um contentor em português e agora já vi nas imagens e me parece que sim, que és um contentor. Contudo, para mim, o grande contentor deste congresso é a sociedade. E toda a ciência cabe à sociedade e o problema está resolvido. O problema é que eu também não sei falar de sociedade. Além disso, como fui científico e trabalhava em taxonomia, tenho por hábito colocar todas as coisas em caixetas. Então, é isso que vou tentar muito rapidamente fazer. E fazer à boa maneira científica, que é retirar os dados que não interessam. E os dados que penso que não interessam para esta conversa são as escolas
e são as famílias. E porquê é que não interessam? Porque são os mais importantes, mas que não me parece que caibam nesta conversa. Por isso vou deixar alguns locais onde se pode falar de ciência de uma forma informal. E aqui, necessariamente, vou cair dentro dos espaços dos museus. Eu tenho ouvido durante estes dias que não se distingue normalmente museus de centros de ciência. Eu distingo-os, por um lado, porque fui diretor de um museu, e por outro lado, porque agora trabalho mais em museus, entre comilhas, sem objetos. Museus de ideias. Não é que isto seja muito importante, mas eu tenho que vos falar de alguma coisa muito rapidamente, portanto vou deixar os museus com objetos, com património, que reconheço como muito importantes para um outro lado. E também porque eu penso que esperam que eu fale um pouco de Portugal. Não sei se sabem onde é que fica, é aquele bocado que falta no mapa de Espanha, quando vocês publicam que aparece a negro. Não é assim tão negro, mas isso é Portugal. Nós, curiosamente, em Portugal, na área da ciência, não temos museus de objeto, por estranho que vos possam parecer. Não temos um Museu Nacional de Ciências Naturais, apesar de termos uma instituição que tem esse nome, fundamentalmente porque há cerca de um século ardeu completamente e, curiosamente, o único sítio onde podíamos ter um museu de objeto, que é Coimbra, que é uma universidade com 7 séculos, Coimbra prefere fazer um museu interativo centrado em ideias e não em objetos. Portanto, não temos museus de objetos. Museu Nacional da Ciência e da Técnica também já tivemos, mas agora não temos. Bem, esta é a parte má, que eu vou falar muito rapidamente. A parte boa é que começámos há bastante tempo com a criação de um conjunto de estruturas a que chamamos Centros Ciência Viva, que é um programa que tem quase 20 anos e que foi pioneiro na Europa em muitas coisas, e é sobre ele que vos vou falar. Os Centros de Ciência Viva não têm objetos, são locais onde se discutem ideias, o que é uma grande vantagem, porque assim não precisamos de preservar, não precisamos de conservar, não precisamos fazer museologia preventiva, temos só que expor ideias. Esses centros têm uma filosofia que eu penso que devo explicar-vos porque é um pouco distinta. Como não são centros, não são unidades de cultura científica de universidades, portanto, não têm diretamente a função de transmitir às pessoas o que se faz na universidade, apesar de também o fazerem em parte, apostaram numa outra coisa, que é ligar a ciência à sociedade. E a que forma, a que organizações da sociedade os centros estão ligados. Como em Portugal não existe regionalização, não há regiões, a estrutura organizativa social que existe mais estruturada são as câmaras, os ajuntamentos. Portanto, para se fazer um centro de ciência viva em Portugal é preciso ter 3 componentes. Primeiro, um ajuntamento. Segundo, a Agência Nacional para a Cultura Científica, Ciência Viva. E terceiro, a ligação a uma instituição de ensino superior. E esta organização particular, onde liga a sociedade civil à investigação, que é a base dos centros. Através deste processo, foram, desde 1996, foram criados cerca de 20 centros de ciência, o que faz que Portugal tenha a maior rede em termos de densidade de centros de ciência da Europa. Até um pouco demais, no meu ponto de vista. Estes centros funcionam um pouco por todo o país. É óbvio que, inicialmente, houve uma perspectiva racional de tentar localizar os centros nas cidades mais importantes, só que nada disso funcionou, porque se estávamos a fazer um apelo à sociedade civil, tínhamos que respeitar a sociedade civil. E acontece que temos centros de ciência em localidades com 10 mil habitantes. Porquê? Porque para aquele ajuntamento foi particularmente importante ter um centro de ciência e não ter outra estrutura qualquer. Isso fez com que se criasse uma nova realidade completamente assimétrica e bastante estranha do ponto de vista conceptual, que é não termos centros de ciência, por exemplo, em cidades muito importantes e temos centros de ciência em cidades muito pequenas. Como é que estes centros funcionam? Funcionam, obviamente, com o apoio científico das universidades e dos institutos públicos, mas com as dinâmicas que os próprios centros criam. Por outro lado, eu disse voluntariamente que afastava a escola deste processo. O que acontece é que os nossos visitantes são fundamentalmente escolas e fundamentalmente escolares. É óbvio que, para mim, esse público é um público que é obrigado a vir. Portanto, os meninos são postos numa caminhonete e são descarregados em quantidades enormes nos centros de ciência,
Nós, diretores ficamos muito contentes, ficamos com umas estatísticas enormes, mas raramente eles vão porque querem ir. O que significa que esse público não está conquistado, tem que ser conquistado posteriormente. Eu costumo dizer sempre, quando me perguntam qual é o critério que eu utilizo para saber se um centro funciona, eu digo sempre que é a quantidade de festas de cumpleaños que tenho. Quanto mais festas de cumpleaños tenho, melhor o centro está a funcionar. Isto porquê? Porque naquelas crianças começa a haver uma substituição social dos locais de prazer. E, como é dito e como já foi dito, para mim, os centros de ciência são locais de prazer. Aliás, os congressos também. Não é por acaso que neste congresso se fala tanto das comunicações que deram prazer às pessoas. E os que deram prazer foram aquelas que trouxeram novidades. Foram aquelas que nos fizeram acordar destas conversas, ou que regalaram coisitas, ou que fizeram alguma coisa muito mais no domínio do lúdico. Por outro lado, eu penso também que é absolutamente fundamental, e é por isso que aqui estou, apesar de ser o melhor português que aqui está, sou também o pior porque sou o único, não é? O que mostra como é que estas redes ainda não conseguem exteriorizar distâncias muito curtas. De muitos locais de Portugal é muito mais perto ir à Espanha do que ir a outros sítios de Portugal, e com a Espanha é a mesma coisa. Por isso mesmo eu apelo que estes encontros sirvam para as pessoas se conhecerem melhor. Como isto é uma mesa redonda, e para mim uma mesa redonda não é um sítio para apresentar exemplos, eu tenho aqui muitos, que estão aqui todos, que é outro contentor um pouco mais pequeno, mas com mais informação. A questão que eu gostaria de deixar para discutirmos é até que ponto a sociedade civil, não ligada diretamente à produção de ciência, constitui o verdadeiro local onde a ciência pode, de facto, se expandir. Portanto, essa era a questão que eu queria deixar para a conversa. Obrigado. Gracias, Paulo, por contarnos un poco tu experiencia internacional en este caso, pero tenemos otra que nos la va a exponer Susana Esparza, que es bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad de UNAM de México. Tiene el grado de maestría en Filosofía de la Ciencia con la especialidad de Historia de las Ciencias. Ha realizado estudios en máster del programa de doctorado de Filosofía, Ciencia y Valores. Y bueno, ha participado en el año 2006 y recientemente en el año 2009 en la conceptualización y diseño de exposiciones. Nos va a contar su experiencia desde México. Muchas gracias, Rosa. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores del evento, especialmente a Nieves. Bueno, desde aquí no se ve ni el público ni nadie, pero por ahí debe de estar Nieves, que desde que nos pusimos en contacto ha mantenido una comunicación muy estrecha conmigo y de verdad que me he sentido arropada en estos días tan fríos en este país. Bueno, yo les voy a contar, déjenme primero leer. Vengo representando a un comité que organizó el Año de la Evolución el año pasado y les voy a contar qué fue lo que ocurrió. Esto no es un contenedor, más bien porque sería un contenedor sin límites, plural, diverso, permeable. Entonces, en este año no solo fue el año de la astronomía, como tanto se ha recordado aquí, sino que también se festejaron 200 años de la publicación de la filosofía zoológica de Lamarck, 200 años del nacimiento de Charles Darwin y 150 años de su obra magna, El origen de las especies. Por este motivo, la Academia Mexicana de Ciencias, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, organizaron varios eventos y actividades de manera conjunta y, bueno, creemos que fue muy exitoso porque se atendieron más de 130,000 personas. El proyecto contempló foros, coloquios, jornadas didácticas donde hubo profesores que van a enseñar biología en un futuro, charlas para estudiantes de bachillerato, teatro, folletos de los que traigo algunos que fueron patrocinados por el Consejo, bueno, por el Gobierno del Distrito Federal y por la SEP. En los contenidos los pusimos nosotros, el grupo de trabajo que hacemos cosas sobre evolución, y el diseño también lo hizo bueno, una persona que era parte del comité organizador del Año de la Evolución.
Había música, talleres infantiles, y la idea central era llevar la ciencia a la calle. Las distintas actividades ocurrieron en lugares muy diversos, desde auditorios de la UNAM, el Palacio de Minería, que algunos conocerán, parques, casas de la cultura, y estuvimos en muchos lugares marginados de la Ciudad de México, donde las personas normalmente no tienen acceso a la cultura en general, teatro, música, y menos a la ciencia. El público que se atendió también fue muy heterogéneo, el espectro fue amplio, académicos especialistas, estudiantes de licenciatura, de bachillerato, de primaria, de preescolar, público en general y niños de la calle. Este trabajo tuvo como idea central esto que les digo, llevar la ciencia a la calle y crear en la gente la necesidad de una cultura científica. Y remarco esto porque fue como el objetivo fundamental, crear en la gente, sembrar en la gente la semilla de la necesidad de construir una cultura científica. Para ello se usaron estrategias divulgativas que estuvieron basadas en la convergencia de medios, como lo había mencionado, música, teatro, exposiciones itinerantes. El de atrás era un árbol filogenético y atrás está un árbol filogenético, pero solo de los vertebrados, un estudio de Darwin y esto que se llamó Imágenes de la Evolución, que estuvieron en rejas y en diferentes espacios de la ciudad y que fue muy satisfactorio para nosotros, que nunca fueron vandalizadas, no se rompieron, no las rayaron. Sabemos que vivimos en una ciudad grandísima donde hay vandalismo y no se vandalizaron, la gente sentía que era de ellas. El folleto, que les digo que traigo algunos ejemplares si se los quieren llevar, además de que es de acceso público, porque hicimos un blog en internet en el que lo pueden bajar y lo pueden imprimir si lo necesitan, solamente sin cambiarle cosas, ni poner cosas de creacionismo ni nada de eso, ¿no? Había charlas en la calle con gente, especialistas, investigadores y gente que pasaba por allí y que nadie detenía. Pues que no tenían por qué quedarse, se quedaban porque querían quedarse. Talleres para chicos y grandes y, bueno, zanqueros. Estas estrategias se dieron cita en la calle de México. Los eventos ocurridos 2 siglos atrás solo fueron un pretexto, como lo pudo haber sido la astronomía o la biodiversidad de este año, o la ciencia en los centenarios, o cualquier otro. Solo es un pretexto para llevar la ciencia a la calle, para poder apropiarnos, los ciudadanos mexicanos, de la calle, de la ciencia, y así tener la posibilidad de construir una cultura científica que fomente el respeto, la democracia y el pensamiento crítico. ¿Qué modelo de divulgación es este? En México, uno de los retos para poder construir una cultura científica radica en fomentar, a través de la divulgación y la comunicación de la ciencia, la necesidad en la sociedad de tener y exigir espacios de reflexión como parte de su cultura y la necesidad de la apropiación de la ciencia como parte de su práctica cultural. En este sentido, la calle debe entenderse como estrategia educativa que permite darle plasticidad al pensamiento colectivo, transformándolo, limpiándolo de preconcepciones y de esta manera poder apropiarse de él. En la calle, en los parques, en las alamedas, está el germen de la creación de un conocimiento colectivo nuevo. Es necesaria una reforma del pensamiento. Las estrategias educativas deben enfocarse a la posibilidad de articular los saberes desunidos. Estrategias educativas para el estudio de las realidades o problemas actuales desde un enfoque complejo, plural, multidisciplinario, transversal, multidimensional, apelando a una visión del mundo en su globalidad y en su complejidad, entendiendo que la conjunción de culturas no debe significar nunca la dominación de una sobre otra, pues en un mundo globalizado y en medio de una avalancha de información, lo importante
es desarrollar pensamiento crítico y capacidades cognitivas suficientes para diferenciar lo útil de lo que no lo es. La divulgación de la ciencia debe ser, entre otras cosas, una estrategia de democratización en la construcción social del conocimiento, alimentando la diversidad de intereses e ideas, sin olvidar que el conocimiento también puede ir acompañado de un cúmulo importante de desigualdades y exclusiones. Es indudable que el problema no solo se resuelve con la divulgación, pero en un país como México resulta una pieza fundamental en la construcción de un pensamiento crítico y una sociedad libre. Una sociedad que encuentre en el conocimiento herramientas para enfrentarse a la vida cotidiana. Una sociedad que a través de la divulgación científica pueda construir la necesidad de conocer a través del cuestionamiento y la reflexión crítica. En la calle tenemos la posibilidad de estimular las capacidades cognitivas de las personas. La calle es un espacio para aprender a valorar los conocimientos existentes y poder generar estrategias para luchar contra la brecha cognitiva del país y del mundo. Brechas que condenan y que son necesarias reconocer antes de plantear un marco pedagógico. Ante la parcelación del conocimiento, la calle se vuelve, hoy más que nunca, el espacio idóneo para reunir todas las piezas para hablar de un conocimiento y de una cultura científica. Y quiero terminar con una pequeña cita de la Declaración de Budapest de 1999, que creo que como científicos, como divulgadores, como comunicadores, debemos echar un ojo de vez en cuando y no guardarla en el cajón del olvido. Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de la ciencia y la tecnología es un imperativo estratégico. Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad. Eskerrik asko. Gracias. Gracias, Susana. Moncho o Ramón me decía, tenía miedo de que a lo mejor no iba a tener tiempo de poder hablar. Lo vas a tener y creo que vamos a tener tiempo de comentar ciertas cosas. Ramón Núñez es un gran divulgador, es licenciado en Ciencias por la Universidad de Santiago, actualmente es director del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCIT, pero tiene una experiencia profesional en el mundo de la educación. En sus inicios fue profesor de todos los niveles educativos en la escuela. Es importante resaltar en él los 23 años en los que fue director de los museos científicos coruñeses. No solo dirigió, sino que estuvo a cargo de todo el proyecto museológico de los 3 museos que allí se crearon en Coruña, pero también en otros museos que han ido creándose en España. Es colaborador de revistas científicas y ha publicado libros, recibido premios. Moncho, cuéntanos el MUNCIT que... Sí, digamos que aquí estoy para contaros las novedades del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que creado en el año 85, pues se pasó un cuarto de siglo sin contenedor y por fin pues hemos encontrado un contenedor en La Coruña. Allí va a tener el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología su primera sede estable, al mismo tiempo que nace con una voluntad de hacer honor a su apellido de Museo Nacional. O sea, entendemos que es obligación de un museo que se llame así el estar presente en el mayor número de sitios posibles de la geografía española, el estar lo más cerca posible de todas las personas. Entonces, eso quiere decir que hemos de concebir una materialización en red, de manera que a la sede de Coruña pues, se unan otras sedes en otras localidades, en Madrid, quizá en Ponferrada, quizás en otras ciudades, y luego también buscar un procedimiento para llegar a aquellas ciudades o regiones
en donde tienen ya un museo de ciencias, un parque de ciencias, una casa de ciencias importante y saber a través de ellas pues, poder llegar a toda la población. O sea, hay una idea, no sé, que a mí me gustaría poner sobre el tapete, o por lo menos que quede ahí, de cómo nos planteamos el tema de la cultura científica. Y fijaos que las iniciativas en los casos de museología se han tomado desde muchas instancias diversas. Pues hay museos de ciencia pues, que son iniciativa de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de centros de investigación, incluso de entidades de crédito, ¿no? De la Caixa, de la Cucha, y, bueno, digamos que la sociedad, de una manera pues, muy poco organizada, pero ostentosamente palpable, se ha puesto en marcha en el último cuarto del siglo XX para poder poner al alcance de todos los ciudadanos, iba a decir ciudadanas, es que uno se le contagia todo, de todos los ciudadanos, herramientas que la sociedad está demandando. Entonces, hasta este momento, pues subsidiariamente lo están haciendo todas esas instituciones. Yo me pregunto, ¿y cuándo llegará el momento en que eso haya de ser asumido como una obligación por parte de los poderes públicos? Yo creo que ya ha llegado el momento de denunciarlo. Y si estamos todos tan satisfechos viendo las cosas que vemos aquí, de iniciativas por doquier, que te presentan una ciencia variada, rica, diversa, atractiva, divertida y tal, ¿por qué estamos insatisfechos? Pues yo creo que estamos insatisfechos por una sencilla razón. Porque la escuela la hemos modificado muy poco, o casi nada. Yo sigo creyendo, y a lo mejor no es más que un sentimiento sin motivo, que el gran culpable del analfabetismo científico de nuestra sociedad es la enseñanza reglada. Enseñanza reglada que está sobre unos pilares debilísimos y que, por lo tanto, desde los museos, en primer lugar, yo creo que debemos de cargarnos. ¿Qué pilares tiene la enseñanza privada? Y estoy hablando en general. Evidentemente, todos conocemos excepciones muy queridas y todos, probablemente cada uno de nosotros, somos fruto de un maestro de ciencias que hemos tenido en la vida. Probablemente todos nosotros. Ahora bien, la población es muy grande y la gente que está al cargo de la enseñanza de las ciencias tiene tremendos hándicaps. Por un lado, los profesores de secundaria normalmente no son maestros en el sentido de que se han resignado a serlo en lugar de llegar a serlo. Recordad cuando ibais en quinto de carrera, en quinto de químicas o en quinto de biológicas, yo recuerdo lo que me pasó a mí. Hablábamos de qué íbamos a hacer el año que viene. No, yo me voy a quedar a hacer la tesis orgánica, yo voy a ir a un centro del CSIC a hacer una investigación de tal, no, yo me voy a ir a una empresa, a una fábrica de pinturas y tal, yo me voy a preparar un proyecto de investigación para... Y cuando nos reunimos 25 años después para celebrar las bodas de plata de la promoción, ¿y tú dónde estás? Ah, yo estoy en el Instituto de Corcubión, y yo en el Instituto de Ponteareas, y yo en el Instituto de Vimianzo. La inmensa mayoría estaba dando clases de química en institutos o en colegios. Aquello es a lo que tuvieron que resignarse. ¿Y qué es lo peor?
Pues que todas aquellas personas podían saber química para poner en marcha o diseñar un reactor para desulfurizar gasóleo, pero no tenían ni la más repajolera idea de la historia de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, de la sociología de la ciencia y de un montón de cosas que forman parte del núcleo auténtico de la ciencia. Esto es enseñanza secundaria. En enseñanza primaria pasa otra cosa igual de pintoresca, y es que normalmente los docentes, los enseñantes, los educadores de ciencia de la enseñanza primaria no tienen ni repajolera idea de lo que es la ciencia. Y entonces, pues así estamos, en que no tenemos a nadie que a los niños de preescolar les enseñe a hacer algo de ciencia. Les enseña a observar, a describir, a clasificar, a ordenar, a medir, a estimar, a describir con dibujos. Eso es la ciencia. Moncho, me parece, has apuntado ahora un tema que quizás sea interesante para saber la opinión de todos vosotros, incluso cuando queráis participar en el público. Estamos hablando en este congreso de que hay que fomentar las vocaciones científicas, pero tú estás proponiendo que lo que hay que fomentar es que los profesores y los educadores quieran ser maestros de ciencia, que conozcan la historia de la ciencia, o sea, una formación para esos... Sí, claro, o sea, que no sean ellos los culpables de que la gente aborrezca la ciencia. O sea, los críos cuando llegan a la escuela llegan vírgenes y potentes. Y en la escuela pierden la virginidad y son castrados. Es decir, toda la curiosidad que tenían, la potencia que tenían para hacerse preguntas y tal, en lugar de que allí le den mochilas para resolver sus preguntas y para buscar sus dudas, para investigar, para tal, no, allí llega y dice, para quieto que tus preguntas no son importantes. Las preguntas importantes te voy a decir cuáles son yo. Curiosamente, me venden como preguntas importantes aquellas que los profesores tienen respuesta. Llámense, pues no sé, los nombres de los planetas del sistema solar por orden de lejanía al Sol, o llámense, pues no sé. Pero no, yo creo que ahí están las cosas, no sé lo que pensáis vosotros. Ni tampoco sé si este tema es el más interesante. Sí, lo retrataba muy bien ayer las viñetas que se ponían ayer, creo que se llamaba Frato, el dibujante, ¿no? Frato era una de las viñetas que salían, me pareció muy elocuente, contaba justamente eso, ¿no? Las que se fueron proyectando. Y realmente nosotros en la experiencia en la cortísima experiencia que tenemos, como centro, aunque venimos haciendo divulgación hace mucho tiempo, pero como centro muy poca, el primer planteamiento ha sido ese, o sea, incidir directamente e ir con el aguijón a picar a los profesores. Entonces hemos montado un sistema de fidelización de centros de enseñanza y una comunicación directa con el profesor. O sea, nosotros incluso podemos, tanto en la Casa de la Ciencia como en el Foro de la Biodiversidad, lo que tenemos son espacios abiertos, espacios que podemos transformar en lo que queramos. Entonces podemos adaptarnos al año de la biodiversidad o de la astronomía o de la evolución, o podemos adaptarnos a las sugerencias y necesidades de los profesores. Y eso es muy importante, oírlos y que ellos sientan que la Casa de la Ciencia, las casas de las ciencias, son sus propias casas y están acopladas a sus centros de enseñanza. O sea, que podamos de alguna forma... Hay un centro en Andalucía que lo hace muy bien, es Principia, en Málaga, y ejecuta esta serie de trabajos, yo creo que muy vinculados a la enseñanza, y a pesar de ser un centro pequeño, pues tiene una fuerza tremenda, porque realmente yo creo que lo han conseguido, lo están consiguiendo, y para nosotros es un modelo en ese caso, ¿no? Yo creo que hay que vincularse a los centros de enseñanza. Ayer hablaba de esto, visitaba un parque natural aquí cerca, las Bardenas Reales, y hablaba de esto porque me decían, ¿y qué podemos hacer para que la gente crea más en esto?
en el parque, en los pueblos de alrededor, y digo, actuáis con los niños, traéis a los niños aquí. Los niños de los pueblos conocen esto, o sea, porque los viejos ya lo conocen. Tenemos que actuar sobre los que van creciendo, sobre los vírgenes y aún no castratos, ¿no? que has comentado. Yo creo que es muy interesante. Es ahí donde tenemos que trabajar. Yo recuerdo mis profesores de ciencia y recuerdo mucho también los de literatura. Desde luego me pusieron en la senda, sin duda. A lo mejor yo creo que la escuela tiene un problema, ¿no? Es que la escuela está muy basada en la autoridad del maestro. Y claro, y como la ciencia auténtica lo que necesita es desconfiar de la autoridad, pues puede haber una contradictio in terminis, es decir, ¿cómo enseñas a desconfiar de la autoridad en un ambiente que está basado en el respeto de la autoridad del profesor? Pero claro, pero es que ahí tenemos que coger la frase de Feynman famosa y ponerla en el encerado de clase, ¿no? Ciencia es creer en la ignorancia de los científicos. ¿Y cómo se lo dices? Al mismo tiempo que pides que te respeten. Pues claro, es enseñar una nueva dialéctica, un poner la razón y el razonamiento, el pensamiento crítico, la lógica, por encima de esquemas que pueden ser más válidos para otras cosas, pero no para enseñar la naturaleza de la ciencia. Pero en ese sentido, estos contenedores que estamos hablando, estos museos, no pueden venir a cubrir ese papel. Ya lo creo, y vamos, y yo creo que de hecho lo están haciendo, ¿eh? Estos museos, o sea, todo esto que estamos haciendo, es un auténtico caballo de Troya que hay que meter dentro del aparato educativo y algún día reventará, vamos, eu estou seguro que reventará. Paulo, querías comentar? Não, o que eu estava a dizer é que os centros de ciência são o paradigma da contradição, como estava a dizer Moncho, não é? Toda a educação é fundamentalmente uma educação baseada na ordem e na contemplação. E de repente se pede aos ninhos para tocar, para mexer. É claro que a primeira coisa que as pessoas fazem é tentar partir. Tal e qual como vocês, o que é que as pessoas fazem antes de mais nada? Sentar-se das cadeiras lá. Porque estão educados a afastarem-se da fonte do conhecimento e, sobretudo, a afastarem-se de participar nela. É esta mentalidade que faz com que as pessoas se sentem todas nas cadeiras de fundo, que emanda diretamente da ordem da escola. E, por isso, num centro de ciência, a primeira coisa que se tem que fazer é, como eu costumo dizer, desconstruir a ideia do professor. E essa se começou a fazer desde o exploratório de São Francisco, é obrigando as pessoas a participar na ação. Se as pessoas não tocarem, não participarem, não acontece nada. E é claro que isso demora muito tempo, porque é completamente contraditório com a educação convencional. A ver, sí, vamos a dar paso a algunas preguntas porque sí que me rogaron mucha puntualidad. A ver, por aquí, es que la verdad es que no veo nada. ¿Pasáis un micro o, a ver, sí? No hay un micro. A ver, yo estoy en contra de lo que dijo Ramón, porque da la impresión que los científicos estamos sentados esperando que algo suceda, porque dijiste que observamos. No, los científicos pensamos. Y después de pensar, observamos y tratamos de averiguar las cosas con los instrumentos que tenemos y volvemos a pensar. O sea, esta idea de que el científico observa, hace experimentos, no es así. El científico piensa, observa, piensa, hace experimentos, concluye y pone a la consideración de la comunidad. Creo que se te olvidó ese punto que es fundamental. Aprovechando que ya tengo el micrófono, yo quisiera preguntarle a la chica de México, a Susana, que cómo le hace para entrenar a sus teatreros y a sus zanquistas, porque lo que a mí me ha sucedido cuando disfrazo a personas para ayudarme en las cuestiones de ciencia, que la gente se acerca a preguntarles y no tienen ni idea. Y eso es terrible, porque entonces descompones el esfuerzo anterior.
Y a ti quisiera preguntarte cómo mueves los trailers. En México tenemos aviones decomisados al narco, contenedores, vagones de ferrocarril, pero no los podemos mover porque es carísimo y los estacionamos en parques públicos. Pero además, otro problema que tenemos es que a la gente no le gusta ir a leer de pie, le choca, se aburre, se cansa, prefiere bajar en internet, si no han hecho algo como lo que decía la persona de Portugal, cosas manuales, cosas que el maestro de escuela no les va a enseñar porque teme, el maestro de escuela cree